Esta mañana nos acompaña Betseray Richard, diputado por la libre postulación, circuito 86, fue su primera semana en la Asamblea, lo vimos muy activo. Lo vimos muy activo no solamente en el Pleno, sino también fuera del Pleno. Usted había hecho una promesa, casualmente aquí conversando con nosotros, que usted como periodista que había llegado a la Asamblea, iba a seguir haciendo el periodismo y iba también a estar en la Asamblea y lo hemos visto activo. Buenos días, Betseray. Buenos días a Don Genés, Dorcas y a la audiencia. Yo creo que es importante destacar que la labor de los diputados no solo es la legislativa, sino también estar en contacto con la ciudadanía, escuchar el clamor del ciudadano de a pie que fue quien nos escogió y es nuestra principal motivación. Estuvimos incluso en la semana realizando algunos recorridos en 2 hospitales, en centros de salud, tanto en el Irma y el Lourdes Sanetato, donde la gente se sigue quejando y yo creo que es inaceptable que se le siga llamando el hospital matagente, cuando en realidad el hospital debería ser desde una perspectiva preventiva para evitar que la gente se enferme. Y por otro lado estuvimos en el Centro de Salud de Las Mañanitas, que si bien es cierto, se invirtieron 14 millones de dólares en su construcción, yo creo que de manera irresponsable no se destinaron los recursos para la contratación del personal necesario para atender a la población. Y eso estuvimos haciendo énfasis en eso en el periodo de incidencia de la Asamblea Nacional. Se habla que únicamente hay un ginecólogo que atiende 2 días a la semana, hay un pediatra que atiende de manera limitada la gran cantidad de niños que hay, se habla que hay únicamente 4 enfermeras que no se dan abasto para la ciudadanía y no podemos seguir destinando recursos para construir cascarones vacíos. Así que hicimos el llamado al Ministerio de Salud para que resuelva este tema y también tuvimos la oportunidad de presentar nuestro primer anteproyecto de ley, que era una promesa de campaña y efectivamente esperamos que se le dé trámite a nivel interno dentro de la Asamblea Nacional. Oiga, ¿y cómo le ha ido en su nueva escuela en esta primera semana? Bueno, literalmente es una escuela, sobre todo porque hemos comenzado a aprender el manejo interno, el manejo legislativo y la interacción que debe existir, la sana interacción que debe existir dentro de este órgano del Estado. El debate de altura, hemos comenzado a utilizar el periodo de incidencias, por ejemplo, de manera muy enérgica, de en realidad hacer valer la voz que tienen los diputados, esa inmunidad con la que no estamos de acuerdo nosotros y que en el futuro se plantea eliminar la inmunidad parlamentaria, lo vamos a hacer. Sin embargo, lo hemos utilizado para denunciar parte de las situaciones que afectan al país, no para atacar, como ha sucedido en el pasado, que diputados han atacado periodistas, han atacado medios de comunicación, han atacado adversarios políticos de manera irresponsable, han calumniado e injuriado. Nosotros hemos usado el periodo de incidencias para denunciar parte de las situaciones y hacerle llegar a distintos ministerios parte del problema de lo que se vive en nuestras comunidades. Y los proyectos de ley que hemos comenzado a impulsar han sido proyectos que buscan transparentar la Asamblea, que buscan transparentar las becas, que buscan establecer un sistema de salud 24/7, que son problemas que le afectan a la ciudadanía y no, tal vez como en el pasado, que producto de la desilusión del ciudadano, veíamos proyectos de ley de festivales, veíamos proyectos de ley que creaban el día del almojábano, por ejemplo. Por ejemplo, y que la ciudadanía decía, nosotros estamos pagando una planilla de 200 millones de dólares anuales de una Asamblea Nacional para tener este tipo de proyectos que no tienen ningún sentido. Entonces sí estamos como que elevando el debate de la Asamblea Nacional, que en realidad la gente cuando vea el canal de la Asamblea sienta que está bien representado, por lo menos en la bancada independiente. Ahora, fueron 33.692 votos. Eso representa un subsidio público postelectoral de 521.340,66 centavos. Betseray, claro. ¿Qué va a pasar en su caso particular? Viendo que este subsidio postelectoral es una decisión individual de cada uno de los candidatos, ahora funcionarios electos de la libre postulación. Claro. Lo primero que hay que entender es que esos recursos realmente exagerados son producto de una decisión que se tomó hace 5 años del desastre de asamblea saliente que aprobó esas reformas a la ley electoral y que hoy en día, como candidatos independientes, nos hemos dado cuenta, mediante el boletín electoral, de una cantidad de recursos que al final ni siquiera sabemos qué hacer. Y yo creo que es importante destacar que los partidos políticos que aprobaron esa reforma electoral jamás se imaginaron que los diputados independientes íbamos a sacar esa cantidad de votos. Es decir, la norma estaba hecha para la trampa de los partidos políticos y resulta que nos benefició a una serie de diputados independientes. Y por otro lado, yo creo que lo mismo pasa en el caso del residuo. Hace 5 años, los partidos políticos, cuando aprobaron que muchos diputados podían entrar mediante residuo, jamás se imaginaron que esa misma norma iba a ser utilizada
por candidatos independientes para entrar al sistema. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, y la semana pasada muy bien lo expresó nuestro compañero Eduardo Gaitán, es que hace algunas semanas lo conversamos a nivel interno, fue una decisión de bancada donar esos recursos. Sin embargo, al estudiar a nivel interno nos dimos cuenta que la norma no permite donar estos recursos al oncológico. Todos dijimos, los 20 diputados independientes de la bancada, alzamos la mano y dijimos, estamos de acuerdo con donar estos recursos al oncológico, pero cuando revisamos la norma, se dice no, únicamente se puede donar para investigación del CENACIT o se puede utilizar para capacitación o del personal que forma parte de nuestro despacho de la Asamblea Nacional con una serie de normas muy estrictas que hay que cumplir, o en capacitación para algunas personas muy específicas como adultos mayores y niños con discapacidad en la comunidad. ¿Para dónde va su subsidio, diputado? Bueno, estamos tomando la decisión a nivel interno como bancada, porque sí quisiéramos, antes de hacer la donación, tener un acercamiento con el CENACIT para que las investigaciones estén enfocadas en el tema oncológico, en investigaciones que tengan que ver con la prevención del cáncer aquí en Panamá. Y a futuro, incluso como bancada, estamos planificando una reforma a la norma que primero hay que disminuir ese subsidio postelectoral. O sea, hoy en día, si tú me preguntas a mí, ¿para qué lo han usado en el pasado los partidos políticos una cantidad de millones de dólares en subsidio electoral? Yo no tengo respuesta. Y yo creo que el Tribunal Electoral también tendría que explicarnos en qué se ha ido esa cantidad de recursos, que son millones y millones de recursos del Estado. No son plata, no es plata privada, no es plata que sale de un árbol, es plata del Estado que o sea, una reforma integral al subsidio público postelectoral. Por supuesto que sí. O se elimina o se disminuye y se reglamenta. Incluso yo incluiría en la reglamentación que quienes renuncian a ese subsidio postelectoral se pueda destinar al Instituto Oncológico Nacional, porque yo creo que ese clamor que mencionó nuestro compañero Eduardo Gaitán, que era una decisión en principio de bancada, o sea, todos lo planteamos a nivel interno y él desde la emoción lo expresó dentro del Pleno, que se pueda donar al oncológico, porque al final, hoy en día, solo aquellos pacientes o aquellas personas que tienen familiares pacientes de cáncer saben las situaciones y las penurias que se están pasando a raíz también de la falta de recursos dentro de mira, casualmente tenemos a Viola Guevara allá en el Centro de Salud de Mañanita. Hay equipo, hay estructura, pero lo más importante, no hay médico. Sí. No hay médicos. No hay médico y además dejaron una bomba de profundidad, porque hay salas para especialistas que en estos momentos no están siendo utilizadas. Hay una serie del personal médico que tiene contratos limitados hasta finales de este mes de julio y que si el Ministerio de Salud no le renueva el contrato, lamentablemente gran parte del hospital, el poco personal que queda, va a quedar sin empleo. Y yo creo que debemos apelar a la responsabilidad del actual Ministerio de Salud. Ya están en el potro, como quien dice, y deben resolver parte de lo que sucede. Y esas largas filas que ustedes han visto ahí de personas que están esperando por atención es solo un detalle de lo que está pasando en el resto de los centros de salud del circuito 86, y yo creo que en el resto del país también. Y nosotros decíamos, bueno, dentro de nuestro anteproyecto de ley establecíamos que estos centros de salud puedan abrirse por lo menos sábado y domingo en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, así podamos contratar a más pediatras, podemos contratar más médicos generales. Y yo hablaba de las cifras. Medios de comunicación recientemente han demostrado y han denunciado que cientos de jóvenes, ya habiendo completado sus materias, ya están esperando el internado. ¿Y qué respuesta le dan del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social? No es que no hay espacio, no es que no hay recursos. Entonces tenemos una asamblea, y tenemos que hacerme la culpa, tenemos una asamblea que en los últimos años se ha gastado 200 millones de dólares anuales, pero no me van a decir a mí que no hay plata para contratar médicos, especialistas, médicos generales, pediatras, ginecólogos para atender a nuestras mujeres en las comunidades, porque ahí en ese centro de salud únicamente hay un ginecólogo que atiende 2 días a la semana y con cupos limitados. Entonces apelamos a que se le dé trámite a esto, que es realmente parte de lo que afecta a la población. Son ciudadanos que pagan impuestos, son ciudadanos que nos eligieron a toda la asamblea para resolver este problema, y es inaceptable que se le dé la espalda. Bueno, gracias Betzeray, el diputado Betzeray Richard, Circuito 86.